Correcto, bendito sea Dios. Bueno, hermano, pues me siento privilegiado delante de Dios por tener la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Este es un mensaje que pensé compartir con ustedes por una razón muy particular. Cuando nosotros entramos a servir al Señor, ya sea como predicadores, como directores de canto, en orar, en evangelizar, en las diferentes funciones que hay dentro del reino de Dios, lamentablemente ocurre algo triste que no debería de pasar, pero pasa. Que hay algunos hermanos que durante su ministerio se enfrentan a algunas dificultades, problemas, y eso los desanima y los hace que ellos se aparten del camino de Dios. Y tal vez era un hermano que era un buen elemento, tal vez predicaba bien, dirigía bien los cantos, evangelizaba bien y hacía muchas cosas de gran utilidad, pero lamentablemente algún problema enfrentó el hermano que no lo soportó y se terminó apartando de la iglesia. Pero este tema, pues por eso se titula El camino del aprendizaje del siervo de Dios. Entonces, vamos a empezar entendiendo que el aprendizaje inicia en el salón de clase, pero allí no termina, es solamente el inicio, porque el proceso del aprendizaje continúa en la vida diaria del siervo de Dios. Los siervos de Dios empezamos sentados en un pupitre, en un aula, oyendo una clase de un maestro, y muchas veces decimos qué bonito lo que el hermano explica, qué interesante servir a Dios, pero estamos sentados en un salón de clase. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos claros, no estamos conscientes de lo que significa entrar al ministerio, porque en el aula es una cosa, pero ya en el ministerio es otra. Pero si estamos debidamente preparados, debidamente entrenados para enfrentar cualquier situación, pues no va a haber ningún problema. Ahora, hay un texto en la Biblia, en el Evangelio de Juan, primera de Juan 1:14, que dice que el verbo fue hecho carne. La palabra verbo significa acción, ¿verdad? La palabra hecha acción. Jesucristo no fue una teoría. Jesucristo es algo práctico. Todo lo que él hizo fue práctico. Él no dijo que iba a morir, él murió. Él no dijo que nos amaría, él nos ama. Jesucristo actuó. Entonces, el siervo de Dios tiene que aprender de Cristo, que es nuestro principal ejemplo. Tenemos que aprender que así como Cristo hizo viva la palabra y llevándola a la acción, igualmente nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, llevarla a la acción. Nosotros podemos decir, en el Antiguo Testamento hay un montón de profecías sobre Cristo, pero las profecías, si no se hubieran cumplido, si no se hubieran hecho una realidad, ningún sentido tendría. Igualmente nos pasaría como que alguien diga, bueno, hermano, el siervo de Dios va a pasar tribulación, el siervo de Dios va a pasar dificultades, pero tiene que seguir adelante. Bueno, decirlo es una cosa, pero el asunto es cuando aquel siervo de Dios tenga que enfrentar la situación y llevarla al terreno de la práctica. Esa es la parte importante. Para este estudio nos estaremos basando en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, que dice así, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a sacar tres lecciones principales de esta lectura bíblica. La primera lección que vamos a sacar es que Jesús
mientras estuvo en su ministerio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el ministerio de Cristo? Dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A qué se debe esto? Jesucristo, cuando vino a la tierra con el propósito de predicarnos la palabra y terminar muriendo en la cruz del Calvario para luego resucitar, él estaba consciente de las situaciones difíciles que él enfrentaría. Él estaba consciente del rechazo que él sería objeto. Sin embargo, él vino y él aceptó el riesgo que tenía que enfrentar y lo enfrentó. Ahora, vamos a entender algo importante, que nosotros podemos decir, bueno, pero es que Jesucristo, él tuvo que sufrir por nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesucristo, en un momento en que unas mujeres estaban llorando por él mientras estaba siendo llevado a la crucifixión, él les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y les dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, Jesucristo, vamos a entender de que él estaba consciente del sufrimiento que él tendría, pero también estaba consciente del sufrimiento que experimentarían los que le seguirían en este caso. Entonces, nosotros vamos a ver a Cristo como el ejemplo máximo, decir, bueno, ¿cuál es mi ejemplo máximo a seguir en la iglesia, en la vida cristiana? Jesucristo. ¿Y qué yo miro en Cristo? Un hombre lleno de sufrimiento, pero que a pesar del sufrimiento, nunca él echó pie atrás, él nunca dudó, él nunca dijo, quién sabe si pueda seguir, o no estoy seguro si pueda continuar. Él siguió y llegó hasta el final de la meta. A veces nosotros nos ocurre que tenemos problemas y comenzamos a dudar. Bueno, no sé si quiera seguir en la iglesia, yo quiero que me voy a ir a otra congregación, o en el peor de los casos, creo que me voy a salir de la iglesia, me voy a apartar del camino. Pero en Cristo nosotros no vemos que él tomó esa actitud, él tomó una actitud valiente. Ahora, Jesucristo estaba consciente del sufrimiento que él pasaría, porque desde la antigüedad, muchos siglos antes que él naciera, ya el profeta Isaías había dicho en Isaías 53:3, Isaías 53:3, él ya había dicho, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Jesucristo, de acuerdo a las profecías, él estaba consciente de todo el sufrimiento que él tendría que padecer. La pregunta es, si Cristo sabía que él iba a sufrir al venir aquí a la tierra, tenía la opción de decir, pues no voy, porque si yo voy a ir a un lugar donde me van a despreciar y me van a rechazar y me van a matar, entonces no voy. Sin embargo, a pesar de todo lo que él sabía que le iba a ocurrir, él fue. Ahora, pongámoslo esto en una comparación. Imagínense que a usted le piden que vaya a un lugar, a una casa, a hablarles de la palabra de Dios, a exhortar a un hermano que está de rebelde, a un hermano que está renuente contra la iglesia, contra Dios, y que le diga, mire, ese hermano quizás lo vaya a correr, lo vaya a tratar mal. La pregunta es, ¿qué diría usted? Bueno, si sé que al llegar me va a tratar mal o me va a correr, entonces mejor no llego. O pudiera decir, bueno, aunque me corra, aunque me trate mal, yo voy a ir. Sin importar lo que él me diga, yo voy a cumplir con la misión que me ha sido encomendada. Esa fue la postura de Jesús. Ahora, Jesús llevó un sufrimiento desde su nacimiento. Imagínense que la Biblia dice que desde que él había nacido, tenía poco tiempo de nacido, y ya Herodes lo estaba buscando para matarlo. Se imaginan, nosotros hemos podido tener enemigos, pero decir que desde que estábamos tiernitos o recién nacidos, alguien nos quería matar, pues es muy poco probable. Pero en el caso de Jesús, estaba con pocos días de nacido y ya tenía a alguien allí que lo quería asesinar. Sin embargo, pues ya sabemos que eso no ocurrió. Ahora, durante todo el ministerio de Jesús, él tuvo muchos enemigos,
Ojalá que fuera que unos pocos enemigos o unos cuantos enemigos. El ministerio de Cristo fue rodeado de enemigos. Los fariseos eran enemigos de Jesucristo. Los saduceos lo odiaban. Los sacerdotes lo perseguían. Todo el Sanedrín estaba contra él y hasta el propio rey Herodes también estaba contra él. Sin embargo, ¿qué ocurrió con Jesús? En algún momento él se detuvo, en algún momento él paró su ministerio, ¿no? Él continuó. Muchas veces nosotros en la iglesia tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque en la iglesia no todos somos iguales. Como hay hermanos espirituales, hay hermanos que lamentablemente pues son carnales. Les gusta el chisme, les gusta la murmuración, les gusta la crítica y eso nos afecta. Imagínense que usted dirigió cantos y alguien lo anda criticando diciendo que lo hizo mal, o que usted se hizo una oración y que alguien le diga que usted no sabe orar, o que usted se puso a hacer una lectura bíblica y se equivocó pues sin querer o de los nervios, se equivocó en alguna letra, en algún punto y alguien se rió de usted porque usted se equivocó. Entonces, aquello le puede afectar, pero ¿hasta qué nivel? A un nivel de que lo haga seguir adelante, no al nivel de que lo detenga, no al nivel de que va a decir, pues ya no voy a seguir porque se rieron de mí, o no voy a seguir porque se burlaron de mí, o no voy a seguir porque me andan desprestigiando. Eso a Jesús en ningún momento lo detuvo. Él continuó a pesar de todo. Entonces, estimado hermano, usted debe estar consciente que al servir a Dios, usted se va a enfrentar a personas que lo van a criticar, que lo van a señalar, que lo pueden calumniar, pero que eso a usted no lo detenga, que en ningún momento usted vaya a pensar, me voy a ir de la iglesia, me voy a apartar del camino. No, en ningún momento, usted siga adelante. Ahora, imagínese cuántos enemigos tuvo Cristo y ni todos los enemigos de Jesús juntos pudieron apartarlo del camino que él llevaba. Ahora, imagínense que en la iglesia hubiera un hermano que está contra usted y lo ataca, lo agrede, lo calumnia, un hermano. Y por un hermano usted se va a ir de la iglesia. No. Ahora, y si fueran 5 hermanos, y si fueran 10 hermanos, y si fueran 20 hermanos los que están contra usted, y si fuera la mitad de la iglesia que está contra usted, ¿qué haría? ¿Se va a ir de la iglesia? Entonces, aprender como Cristo. Bueno, Cristo fue despreciado y desechado, pero él aprendió a sobrellevar la carga y terminó su carrera. Otra lección que aprendemos de la carta a los Hebreos es que dice que él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a entender algo muy importante para que usted logre comprender lo que es el aprendizaje. Nosotros a veces entendemos como aprendizaje el memorizar algo. Las cosas de Dios no son cosas de memoria. La Biblia no es algo que se memoriza. La Biblia es algo que se lleva a la práctica. No es que sea malo que usted memorice un versículo. Si usted lo puede memorizar, está bien. Pero lo que cuenta es que usted lo lleve a la práctica. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros? Aprendemos a través del sufrimiento. Si el propio Cristo dice que él por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió Cristo a ser obediente? A través del sufrimiento. No es en un salón de clase que aprendemos a ser obedientes, no, es en la práctica, es en el terreno, es cuando nos enfrentamos a los problemas, a las dificultades, a las críticas, a los reclamos, a los señalamientos. Ahí es donde aprendemos a ser obedientes. ¿Obediente en qué forma? Bueno, Cristo me dio la orden que yo haga esto, me critiquen, me calumnien o digan todo lo que quieran contra mí, eso no me va a detener. Yo tengo que obedecer lo que Cristo me dice y a mí no me importa lo que digan. Yo tengo que seguir hasta el final. Eso es aprender. Ahora, Jesucristo padeció muchísimas cosas, ¿verdad? Y todo lo que él padeció fue para que él aprendiera la obediencia.
Quiero ponerles dos ejemplos de dos grandes hombres del Nuevo Testamento. Uno de ellos es el gran apóstol Pablo. Nosotros podemos decir que el apóstol Pablo fue un gran apóstol y yo soy uno de los que pienso así, que fue un gran apóstol. Pero para que el apóstol San Pablo pudiera llegar a ser un gran apóstol, Pablo tuvo que aprender. Alguien diría, bueno, es que él pudo haber agarrado un libro y estudiarlo. No estamos hablando del aprendizaje que aparece en un libro. Estamos hablando del aprendizaje de la vida, el aprendizaje que se recibe en carne propia, no lo que está escrito en un libro, en una página, sino lo que está escrito en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice la Biblia que cuando el apóstol San Pablo fue escogido, en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, dice la Biblia que el Señor dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué le iba a enseñar Cristo? Alguien diría, bueno, Cristo le enseñó al apóstol Pablo mucha doctrina, pero la realidad es que Cristo no es que solamente le enseñó doctrina al apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo dice en una ocasión, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, esa es doctrina. Pero Pablo no solo recibió doctrina, Pablo recibió lecciones en carne propia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, usted quiere aprender, usted quiere llegar a ser un buen siervo de Dios, perfecto, lo felicito porque es la mejor decisión del mundo. Pero usted debe de entender que Dios le quiere enseñar algo, no doctrina simplemente, sino enseñarle a través del padecimiento. Cuando usted padece persecución, cuando usted padece injuria, cuando usted padece calumnia, cuando usted padece desprecio, cuando usted padece de rechazo, usted está aprendiendo. Lo que pasa es que nos gustan más las lecciones que se pueden aprender en un libro, que alguien nos regaló un libro muy bonito y abrimos las páginas y comenzamos a leerlo y en una semana o en 15 días lo leímos y alegres por lo que aprendimos del libro. Pero no estamos hablando de aprender en un libro, estamos aprendiendo a aprender de la vida, de los golpes de la vida. Si nosotros vemos la vida de Pablo, segunda de Corintios 11, versículo 23 al 28, sale una lista de todos los sufrimientos que tuvo Pablo. La Biblia allí dice de que Pablo sufrió azotes, cárceles, peligros de muerte, pedradas, naufragios, muchas veces estuvo en peligro de ladrones y hasta peligro entre falsos hermanos. Estuvo en fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, en frío, en desnudez. En fin, él hace una lista grandísima de todos los sufrimientos. Ahora, ¿qué fue lo que convirtió a Pablo en gran apóstol Pablo? ¿Será la doctrina que él aprendió? No, fue el sufrimiento que lo llevó a ser grande. ¿Usted quiere llegar a ser un gran hombre de Dios? Yo lo felicito sinceramente porque es una decisión muy importante en la vida. Pero vamos a estar claros, usted va a aprender a través del sufrimiento. Cuando usted sienta que un hermano le hace mala cara, usted ahí va a aprender a amar al que le hace mala cara. Cuando usted ve un hermano que lo desprestigie, usted va a aprender a amar al que lo desprestigie. Cuando usted siente que un hermano lo calumnia, usted va a aprender. O sea, todo el sufrimiento es un aprendizaje en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros hemos oído un texto bíblico que es bien famoso en la Biblia. Yo creo que es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Y es aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que no hay un cristiano que no lo conozca. Tal vez no todos saben en qué versículo está, pero sí todos lo han oído. Todos conocen el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero
muchas veces nosotros desconocemos el trasfondo de esa frase. ¿Qué llevó al apóstol Pablo a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si usted lee los versículos anteriores a ese texto, usted va a ver que el apóstol San Pablo dice allí que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Él había aprendido a contentarse. A él no le importaba si tenía comida o pasaba hambre, si tenía frío o estaba con ropa, si él tenía zapatos o andaba descalzo. Al apóstol Pablo no le importaba. A Pablo no lo detenía nada, ni el hambre, ni el frío, ni la lluvia, ni los naufragios, nada detenía a Pablo. Pablo aprendió que a pesar de todo, él tenía que seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que aprender? Bueno, me critiquen, me reclamen, me señalen, me levanten calumnia, a mí no me importa, yo voy a seguir, yo voy a continuar cumpliendo la labor que Dios me ha encomendado. Y es exactamente lo que Pablo aprendió. Hasta que Pablo pasó todas esas vicisitudes, todas esas dificultades, todos esos problemas, entonces él llega a decir que todos esos problemas él los podía vencer a través de Cristo Jesús. Entonces, para que alguien diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, fácil es decir el versículo y hasta memorizarlo es fácil porque es corto, pero hay que pasar una serie de lecciones en carne propia, no en un cuaderno, no en un salón de... es en carne propia. Yo felicito a ustedes que están allí aprendiendo de la palabra de Dios, pero por favor, hermanito, no vaya a desanimarse si en el camino que usted ha escogido, usted oye que lo critican, que usted oye que le reclaman, usted oye que le hacen algún señalamiento. No vaya a decir, ya no sigo, es que no me gustó lo que me dijeron, es que me molestó, me sentí ofendido por lo que me dijeron, entonces ya no sigo. No, usted sigue adelante a pesar de todas las críticas que le puedan hacer. Ahora, otro ejemplo que me encanta mucho del Nuevo Testamento es el ejemplo de Pablo, del apóstol Pedro. Yo admiro mucho al apóstol Pedro y eso que considero que el apóstol Pedro, mientras anduvo con Jesús, pues fue bastante voluble, bastante cobarde. Fue un hombre como de doble ánimo, que a veces decía que sí y de pronto decía que no. Pero ¿por qué admiro al apóstol Pedro? Porque él fue un hombre que aprendió a superar ese carácter voluble que él tenía. No fue un hombre que permitió que el carácter voluble lo doblegara. Él aprendió a sobreponerse ante eso. Nosotros vemos a un apóstol Pedro que negó a Cristo, pero vemos que ese mismo apóstol Pedro que niega a Cristo por 3 veces y después llora amargamente pidiendo perdón, vemos que mucho tiempo, días después, aparece en el día de Pentecostés enfrente de una gran multitud predicando el evangelio. Y entonces alguien diría, ¿y no era este hombre el miedoso? ¿Y no era este apóstol Pedro el cobarde? Y él ahora se enfrenta a una gran multitud sin ningún miedo y predica sin importarle lo que le vaya a pasar. Entonces, eso es el gran ejemplo del apóstol Pedro. Ahora, vemos al apóstol Pedro que lo echan preso en varias ocasiones. En una de tantas ocasiones que al apóstol Pedro lo echaron preso, a él lo golpean fuertemente, lo azotan terriblemente. Pero, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Cuál fue la reacción de él? Aquel hombre que fue cobarde, fue voluble en el tiempo que anduvo con Jesús. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pedro sale de aquel lugar después de haber recibido muchos azotes, la frase que dice la Biblia en Hechos 5, 40 al 42, Hechos 5, 40 al 42, dice que él salió gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta. ¿Saben qué? Para Pedro más bien fue un grande e inmenso privilegio que lo hayan azotado.
Él sintió qué privilegio más grande el que yo acabo de recibir azotes por causa de Cristo. Claro que si a ese Pedro lo hubieran azotado tiempo atrás, tal vez se hubiera corrido, pero este hombre ahora no, en vez de acobardarse, agarró más valor, agarró más fuerza y dice, voy a seguir adelante. Y nosotros vemos a un apóstol Pedro que siguió adelante. Los azotes que recibió no lo hicieron echarte atrás. Ahora, piensen ustedes, hermano, yo no sé, ¿verdad?, cuántos años tiene usted de estar en la iglesia. Si usted es un hermano nuevo de estar en la iglesia y usted dice, ve, yo quiero servir a Dios porque servir a Dios es bonito, servir a Dios es agradable, servir a Dios es satisfactorio. Muy bien, pero debe de entender que en la iglesia hay sus hermanitos que son carnales, que les gusta el chisme, les gusta la murmuración, les gusta la crítica, les gusta reclamar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar usted ante eso? Imagínense si Pedro con los azotes más bien se sintió privilegiado por los azotes que recibió. Ahora pregúntese usted, bueno, si a mí me rechazan, si a mí me critican, si a mí me calumnian, si a mí me dicen algo por predicar, por dirigir canto, por orar, por repartir la Santa Cena, por recoger la ofrenda, por evangelizar, por visitar enfermos, por lo que usted haga, y lo van a criticar, dele gracias a Dios y diga, Señor, gracias por el privilegio de sufrir por ti, porque por estar sirviéndote a ti es que me están criticando. Porque si usted fuera mundano, si usted anduviera tomando licor o fumando o drogándose, la gente no lo va a criticar. Nadie critica pero el que quiere andar en el camino recto, sirviendo a Dios, a ese sí lo critican. Pero qué privilegio más grande que me critiquen, no por hacer lo malo, sino por hacer las cosas de Dios. Ahora, la otra idea que quiero que saquemos de la carta a los Hebreos es que Cristo dice que alcanzó la perfección, dice que Jesús alcanzó la perfección por medio del sufrimiento y llegó a ser el salvador de todo obediente. Hermanito, vamos a entender algo. Jesucristo vino a tierra como hombre. Él es perfecto como Dios, pero como hombre, él estaba apenas existiendo. Entonces, él se vuelve perfecto como hombre. Entonces, él es perfecto como Dios y es perfecto como hombre, como humano. Pero Jesucristo, él dice la Biblia que él se perfeccionó por medio del sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice que Cristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, nosotros vamos a aprender de Cristo. Cristo, ¿cómo llegó a ser perfeccionado? A través del sufrimiento. El sufrimiento nos enseña a nosotros a ser hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que vamos a servir a Dios y que vamos a pasar cualquier tribulación, vamos a pasar cualquier angustia y nada, ni nadie nos va a sacar de este camino. Vamos a continuar sin importar los tropiezos que la vida nos ponga. Ahora, ¿cuáles son los tropiezos que podemos tener nosotros en la vida actual? Porque alguien dirá, bueno, el apóstol Pedro sufrió azotes, sufrió cárceles, el apóstol Pablo sufrió naufragios, sufrió tantas cosas, pero esos peligros hoy en día no existen. O sea, hoy en día usted no lo van a llevar a la cárcel por predicar a Cristo. Hoy en día no lo van a dar de latigazos por predicar a Cristo, ya que gozamos de libertad religiosa. Pero entonces, ¿qué tipo de peligros, qué tipo de adversidades son las que nosotros podemos enfrentar en nuestra época actual? Bueno, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dice Cristo que bienaventurados somos cuando por causa de Él nos vituperan y nos persigan. Una de las cosas que hoy en día muchos sufren los siervos de Dios en la iglesia son los vituperios. Uno pensaría
que en la iglesia no deberían de haber vituperios, que en la iglesia no debería de existir la calumnia, el chisme, la murmuración. Y yo pienso igual, no debería de haber, pero el problema es que en la vida real existe, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y todos los que estamos sirviendo a Dios, pues estamos expuestos a los vituperios, estamos expuestos al rechazo. Pero ¿qué dice Cristo? Bienaventurados somos. Entonces, si usted le está sirviendo a Dios y por lo que usted hace, usted está recibiendo vituperio, dice la palabra de Dios, que nos sintamos dichosos, o sea, privilegiados por ese sufrimiento. Segunda de Timoteo 3:12 dice que todos los que queremos vivir piadosamente vamos a padecer persecución. ¿Por qué padecemos persecución? Vea, es muy simple. Si usted se acopla al camino de los malos, la gente mala no lo va a criticar, le va a extender el brazo de amistad, porque va a decir, somos los mismos. Pero cuando usted va en el camino contrario de los malos, usted hace lo contrario de lo que la gente desobediente hace, entonces ellos ven que aquel que usted no compagina con ellos, entonces lo rechaza. Si una persona toma licor y usted no quiere tomar con esa persona le va a rechazar. Si una persona fuma y le ofrece a usted un cigarro y usted rechaza el cigarro, esa persona se va a enojar con usted. ¿Por qué? Las personas quieren que usted haga lo mismo que hacen ellos. Y cuando usted dice que usted va a seguir el camino correcto, eso le causa dificultad. Ahora, ¿qué prefiero yo? ¿Tener amigos por hacer lo correcto o tener amigos equivocados por hacer lo incorrecto? Entonces, por eso dice el texto que todos los que quieren vivir correctamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14, hace una pequeña lista, ¿verdad?, de lo que padecemos nosotros los cristianos. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Que nosotros tenemos que aprender a comportarnos bien en medio de todas las críticas, en medio de todas las calumnias, en medio de todo el rechazo que nos hagan. ¿Para qué? Para que aquellos que nos calumnien sean avergonzados. Usted se va a portar bien, usted va a tener una actitud cristiana siempre correcta. Lo van a criticar, le van a hacer señalamientos, lo pueden calumniar, pero usted en su corazón sabe que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que su vida está correcta, que usted sabe que está haciendo lo correcto. Usted va a seguir su camino a pesar de las críticas, y va a llegar un momento que aquellas personas que le critican van a llegar a caer a la cuenta que realmente todo lo que ellos decían contra usted era una verdadera mentira. Y quizás hasta se puede llegar a dar el caso que hasta le terminan con el tiempo hasta pidiendo perdón, o por lo menos pues tratándolo bien. ¿Y por qué? Porque reconocen que realmente usted es un hombre que se ha portado correctamente. Quiero concluir con dos advertencias que están en la Biblia y que debemos de tomar muy en cuenta, porque estas dos advertencias son de gran valor para nuestra vida. No para que hagamos eso, sino al contrario se dice advertencia, para que no caigamos en ese error. Uno de esos textos es Malaquías, capítulo 3, versículos 13 y 14, donde dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, llegó un momento que aquel pueblo que se suponía que era el pueblo de Dios llegó a pensar, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con andar en el camino de Dios? ¿Qué ganamos nosotros con servir a Dios? ¿Qué beneficio recibimos con servir a Dios? ¿Y por qué digo que esta es una advertencia?
porque algo así nos puede ocurrir a nosotros. Imagínense que un cristiano cayendo en el desánimo diga, ¿y de qué me sirve estar en la iglesia? ¿Y de qué me sirve colaborar en la iglesia? ¿Y de qué me sirve trabajar en la iglesia? ¿Qué gano yo con eso? Eso no me sirve para nada. Y esa es una frase equivocada. Por eso Dios le reclama al pueblo diciendo, ustedes han hablado cosas contra mí. Y el pueblo, haciéndose el inocente, dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que han dicho? Ustedes han dicho que de nada sirve estarme siguiendo mis caminos. Entonces, esa es una advertencia. Jamás en la vida usted vaya a decir, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? Nunca vaya a caer en ese error. Siempre piense que estar en la iglesia es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Y la última advertencia es la que hace Lucas capítulo 6, versículo 26. Este es un texto que muy poco se comenta, pero hoy nos tocó comentarlo en esta clase para finalizar, y dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vea lo que dice Cristo, que tengamos cuidado cuando hablan en bien de nosotros. Alguien diría, bueno, pero si es bonito que hablen bien de uno, se siente agradable que lo feliciten, que digan que uno está haciendo un buen trabajo. Bueno, pero quiero explicarle, Jesucristo dice que nos preocupemos cuando la gente hable bien de nosotros. ¿Por qué dice? Porque se hablaban de los falsos profetas. Quiero dejarle claro, hermano, cuando el siervo de Dios está haciendo lo correcto y está llevando una vida correcta, no a todo el mundo le va a gustar. Hay gente que va a querer que usted apruebe cosas que no son correctas. Va a haber personas que van a querer que usted acepte cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y cuando usted se rehúse a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ahí usted va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted rechaza. Imagínese un hermano, por ejemplo, que le diga que quiere cambiar de esposa porque está aburrido de la que tiene. Y usted le comienza a leer la Biblia y le dice, hermano, eso que usted está haciendo es pecado. Eso desde el momento que usted lo está pensando, usted ya está cayendo en pecado. Lo que tiene que hacer es arrepentirse. Bueno, a ese hermano usted ya se lo echó de enemigo. A ese hermano usted ya se lo echó de enemigo. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo no al pecado. Ahora, ¿qué va a decir ese hermano de usted? No va a decir cosas buenas. Va a decir que usted es una mala persona. Va a decir que usted es una persona que no es un buen cristiano. Pero ahora pongamos el caso contrario. Si usted le dice, mire hermano, hágalo, pero cuidado, la gente se va a dar cuenta. Y usted le aprueba el pecado que va a cometer, él lo va a felicitar, va a decir, mire, usted sí es un buen hermano. Ahí es donde dice Cristo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, debemos estar dispuestos a ser cristianos de criterio. Aprendamos a tener ese criterio. Vea, usted le está sirviendo a Cristo. Lo que a usted le tiene que importar es lo que Cristo diga de usted. Lo que el hombre mundano o el cristiano equivocado diga, eso en ningún momento lo tiene que detener. Dios me los bendiga, mis hermanos. Así sea, hermano Jorge Guillén. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a hacer una recapitulación de la lección que hemos escuchado. Recordemos, amados hermanos, estamos en un estudio bíblico, estamos en una lección de la palabra de Dios y vamos entonces a procesar, a digerir, a volver a masticar para recibir las lecciones que Dios tiene para nosotros. En esta sección quiero rogar la participación de Mario. Mario, quiero rogar la participación del hermano Wilmer, del hermano Diógenes Amaya,
y del hermano Gerardo Ríos. Por favor, en ese orden en que he mencionado, vamos a estar participando en ese orden. Entonces, también vamos a tener a Daniel, quien estará haciendo un comentario de lo que él ha recibido de la palabra de Dios, de acuerdo a su discernimiento y comprensión del mensaje de Dios. Ahora, también quiero hacerles la pregunta directa a Mario, para que te vayas preparando, Mario. Mario, en la lección de hoy, el expositor inició hablando de Jesucristo. Y básicamente toda la lección se centra en lo que dice Hebreos sobre Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mario, la pregunta que deseo que compartas brevemente es, mirando a Jesucristo, danos unas 2 o 3 lecciones que nos pueden ayudar copiando el modelo de Cristo para ser buenos servidores en la iglesia. Esa es la pregunta para Mario. Entonces, para Diógenes Amaya, Diógenes, el hermano presenta a Pablo y a Pedro como modelos de los cuales debemos aprender para ser buenos servidores en la iglesia. ¿Qué cualidades de estos dos apóstoles nos ayudan a ser buenos servidores en la obra del Señor? Para Diógenes. Hermano Agustín, el expositor habló de los padecimientos de Jesucristo, de Pablo, de Pedro. Pero ahora yo le pregunto, hermano, actualizando y poniendo para nuestro tiempo, para hoy, para nosotros que vivimos en Ciudad de Panamá, ¿qué padecemos nosotros por ser servidores de Dios en la iglesia? Es la pregunta. ¿Qué cosas padecemos? Porque yo, francamente, no encuentro, pero a lo mejor usted nos ayuda. ¿Qué cosas padecemos por servir a Dios en la iglesia en Panamá? Y si padecemos algo, ¿cómo podemos enfrentar esos padecimientos para mantenernos como siervos de Dios? El hermano Wilmer y el hermano Gerardo Ríos, quisiera que ustedes, por favor, cada uno me haga un brevísimo comentario que resuma lo que ustedes aprendieron de la lección de hoy. Comenzaremos con Daniel y después entonces continuamos con cada uno de los que acabo de mencionar. Prestemos atención, por favor. Sí, buenas tardes, hermanos. Algo que me vino a la mente fue una clase que yo recibí en enero el año pasado, hablando sobre un libro que se hizo muy popular de 7 características de una persona exitosa, que un hombre recopiló actitudes y formas de pensar de personas muy exitosas en la vida, económicamente, y las recopiló en 7, y una de ellas era tener en mente el final. Yo creo que esto es algo muy bíblico, que, que viene de Jesús, porque Jesús desde que él nació, él tenía en mente su final y cómo iba a llegar hasta eso, todo lo que iba a sufrir y padecer. Y esto lo aprendieron los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo aprendieron esto y estaban dispuestos a sufrir. Y encima de eso no es solo en el Nuevo Testamento, sino David sufrió, Elías sufrió, y aún así se mantuvieron en el camino. Y yo me pongo a pensar y reflexionar en qué tan lejos estamos de eso, algunos de nosotros. Yo personalmente puedo decir que quizás yo estoy muy lejos a esa característica, porque en este siglo no conocemos el
el sufrimiento por la palabra, no conocemos la persecución y aún así muchos fallamos en cosas que quizá los apóstoles no hubieran fallado, como insultos o que personas nos ignoran nuestros comentarios, pero ellos siempre tuvieron en mente cómo iban a llegar hasta la meta que ellos tenían. Pablo quería ser como Cristo hasta en la muerte, y él vivió su vida como Cristo sabiendo que él iba a sufrir. Y esa es una característica muy importante que todos debemos aprender. Yo creo que personalmente debo trabajar mucho en eso, de que debemos estar siempre dispuestos a sufrir por la palabra, no importa qué tan chiquito sea comparado a lo que sufrieron los apóstoles, pero siempre tener eso en mente nos puede llevar a ser cristianos mejores. Muchas gracias, Daniel. Continuamos con Mario, por favor. Adelante, Amén, Mario. hermanos. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Hermano Jorge Guillén, muchas gracias por su tema, muchas gracias por la enseñanza. En realidad es un buen tema y yo solo llevo 11 años en esto y un año en la, ya creo que 2 años en la tradicional. Y en realidad, sí, en este corto tiempo una vez se siente como adversidades. Me imagino que ustedes en 40 años, ya 35 años sirviendo, han de tener todas las experiencias. Pero con la pregunta que me planteó Gonzalo, siento que en realidad el enfoque de Jesús fue su camino de aprendizaje, como usted lo enseñó en su clase, fue a través de la obediencia. La Biblia dice que Jesús aprendió algo aquí abajo. Y Jesús, siendo divino, uno se extraña como, bueno, ¿qué aprendió Jesús acá abajo? Si él podía, conocía y sabía todo de acá abajo. Pero dice que aprendió fue la obediencia a través del sufrimiento. Y nos llama mucho la atención porque el sufrimiento es una de las características que tenemos nosotros los cristianos o el ser humano, en querer soltar todo. Un pequeño sufrimiento ya nos pone a dudar y a pensar, ¿valdrá la pena? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estaré haciendo las cosas mal? Y meditaba mientras usted hablaba anoche. Anoche me tomé 2 cafés y no podía dormir. Entonces me puse a leer Job. Y la parte de Job es que el hombre nunca se llegó a quejar de Dios, nunca se indispuso a Dios. En un sufrimiento tan grande como ese, yo en la primera que me dicen que se robaron los bueyes, ya empiezo como que pasó aquí. Entonces Jesucristo me impacta esa parte de su vida, ¿no? Que a través del sufrimiento él aprendió fue la obediencia. Entonces él tenía presente su misión, que era es lo que quiero enfocar, que él tenía presente por lo que él vino aquí. Y por tener presente eso, él sentía ese amor hacia las personas, hacia nosotros, que no sabíamos lo que él tenía presente, no sabíamos su misión. Entonces, el ejemplo que él nos da a través del sufrimiento y a través de lo que él vino a vivir aquí desde pequeño, como decía usted, que fue perseguido, eso nos da la esperanza de que sí, el sufrimiento es lo que va a pulir ese diamante que hay en nosotros. Y yo en muchas ocasiones, bueno, en 3 ocasiones, para serles bien honesto, yo he querido dejar el cristianismo. Yo he querido soltar todo, he querido irme del todo y simplemente no regresar. Pero en las 3 ocasiones pensé en lo que Jesucristo sufrió y en la cruz que él sufrió. Y eso me hizo retomar, bueno, no vale la pena, ¿para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Entonces prefería humillarme y regresar y pedir perdón, porque muchas veces de eso era pecado. Entonces, pecado de orgullo, pecado de enojo, lo que me haya influido en soltar el querer soltar el cristianismo. Pero ese amor que sentía Jesús hacia nosotros hacía pasar todas esas ofensas. Entonces, es lo que el pequeño panorama que quería comentar, y fue en realidad una muy buena enseñanza la que usted enseñó el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mario. Seguimos con Diógenes Amaya. Por favor, Diógenes, te escuchamos. Buenas tardes a todos, hermanos. Bendiciones para todos. Al hermano Jorge Guillén, muchísimas gracias por esa clase, ese seminario enfocado en la perspectiva de que como ese deseo de servir
nos va a tener una consecuencia de sufrir. Y es muy, muy cierto. Acerca de estos dos ejemplos poderosos en la Biblia, acerca de ser siervos que llegaron a sufrir por Cristo, Pedro y Pablo son unos buenos ejemplos, tal vez dos situaciones muy diferentes, concluyo yo, como usted lo puso y lo definió a Pedro, que era una persona muy inconstante. Yo sé que dijo otra palabra, pero no recuerdo en este momento, que él cambiaba mucho sus decisiones, pues, y se ve como desde los evangelios hasta Hechos, cómo cambia el apóstol Pedro sus actitudes y va mejorando poco a poco, que él promete a Jesús seguirle a donde sea y después lo abandona, lo niega, pero igual lo vemos en Hechos levantándose y siguiendo predicando gracias al Espíritu Santo y todo esto, y vemos cómo el apóstol Pedro tiene como ese descenso, a pesar también de que era pescador, él va aumentando y de igual manera sigue predicando a Cristo, a pesar de sus debilidades. Y pienso que ese es un punto donde tenemos que rescatar todos los servidores de Cristo que a veces pensamos ser perfectos desde la primera, pues. Y si no, a veces hay que comenzar a servir a Dios a pesar de tus debilidades y seguirlo y seguir a pesar de esas debilidades y, bueno, estar conscientes de que vamos a padecer también. Y esa es parte, como decía, el campo. El campo es parte del aprendizaje, no solamente la doctrina. Y es ahí donde usted llevó también a Pablo, que también Pablo, su origen también era a los pies de Gamaliel, era un buen doctor en esas partes, en la doctrina, pero hizo un enfoque muy importante de que Cristo lo iba a enseñar, no solamente en la doctrina, sino en el padecimiento. Y vemos que Pablo eh, hizo también sufrir a muchos cristianos y él mismo, apenas que Cristo se lo encontró, Pablo estuvo consciente de eso, de que iba a sufrir, e incluso siempre tuvo como ese que dice usted, el privilegio, que cuando iba a Jerusalén y un profeta le dijo que iba a sufrir y lo iban a azotar, él hasta se alegró porque iba a padecer, pues. Y Pablo, a pesar de que tenga la doctrina y gran conocimiento y la Biblia esté llena de epístolas de él, su humildad y sus ganas de sufrir por Cristo es algo que de verdad tenemos que añorar todos nosotros y estar conscientes que eso es lo que vamos a hacer, pues, a padecer. Así que muchísimas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, Diógenes. Damos la palabra al hermano Agustín Reyes. Lo escuchamos, hermano Reyes. Amén, hermano. Buenas tardes a todos nuevamente. Dios los bendiga. Gracias al hermano Guillén que nos trajo esta clase importantísima. Pregunta, ¿qué padecemos nosotros en la iglesia? Cada vez que me ha tocado confrontar esta pregunta, y no solamente en este momento, siempre termino un poco triste porque digo, pero si es que yo no padezco nada, yo creo que yo no estoy haciendo las cosas como deben ser, yo no estoy caminando con Cristo como debo caminar porque yo no padezco prácticamente nada. Pero bueno, hay por ahí entonces, si uno padece por lo menos cuando uno ve conductas y actitudes en los hermanos que son hostiles, que no son las mejores, hermanos, que no dan muestra a pesar del tiempo y de las clases y de las enseñanzas, y uno ve que no avanzan, algunas veces pues uno se siente como desanimado, también cuando hay alguna actitud hostil, cuando uno trata de hacer una corrección y lo piensa 2 y 3 veces porque dice, pero es que el hermano se me va a molestar, la hermana se va a disgustar. Y entonces uno trata de arreglar las cosas, maquillarla para que el hermano no se disguste. Y ese dicho sea de paso, ese es un error. Ese es un error porque nosotros tenemos que aplicar la Biblia, aplicar lo que la palabra enseña en todos los casos, sin importar si
el hermano se molesta o no se molesta, no queremos molestar a nadie, no queremos hacer que nadie se sienta incómodo, pero la verdad hay que decirla, para eso estamos, para decir las verdades como son. Entonces, cuando tratamos este tipo de casos y uno ve que el hermano se desanima o se molesta, entonces ahí uno padece, pudiera ser ese lo más, en la mayoría de los casos, los únicos padecimientos que podemos tener. Nosotros debemos aplicar simplemente la Biblia y estar conscientes de que el que quiere vivir piadosamente, como dice 2 Timoteo 3:12, el que quiere vivir piadosamente tiene que sufrir persecución. Por lo tanto, la actitud correcta no es tratar de complacer a todos. La actitud correcta es aplicar la Biblia en todos los casos y soportar con buen ánimo el rechazo y cualquier otra persecución o adversidad que tengamos que soportar. Dios les bendiga, hermano. Excelente. Amén. Amén. Continuamos con el hermano Gerardo Ríos y después, para concluir, la cereza sobre el pastel, Wilmer Gallo. Hermano Gerardo, lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias, hermano Guillén, por el mensaje. Hermano Guillén se tiene que ir. Hermano, ¿se tiene que ir, hermano Guillén? No. Ok. Siga, hermano Gerardo, por favor. Bueno, entre las cosas que hemos aprendido en esta tarde, refrescado alguna, ¿verdad? Me quedo con que esa parte donde el aprendizaje comienza en el aula de clases, pero luego continúa o se perfecciona en la vida diaria, en cómo debemos caminar, y se va haciendo un hábito, lo vamos recogiendo a través del tiempo, vamos desaprendiendo cosas para aprender la forma correcta. Jesús nos enseñó cómo debe ser ese caminar nuestro en este mundo. Él padeció, Él ofreció ruegos, súplicas y con gran clamor. Vemos que a Jesús lo persiguieron inclusive desde su nacimiento. Ya tenía una orden de arresto, de perseguirlo. El propósito era no permitir que hiciera el ministerio. También vemos que Pablo fue un flojo, y algunos lo podríamos decir hasta mentiroso, porque él dijo que iba a seguir a Jesús y no lo hizo. Después la carne lo dominó, no se mantuvo, pero al final fue el hombre el cual Jesús dijo que iba a usarlo. También vemos la vida de Pablo, de haber sido un perseguidor acérrimo, y él disfrutaba perseguir a los cristianos, hasta que se encontró con Jesús, y Jesús lo hizo cambiar al punto de que Pablo llegó a estimar todo lo que tenía como basura, como cosas para no aferrarse, sino a seguir la enseñanza de Jesús. Entonces, estos grandes hombres de la Biblia que vivieron en este mundo antes que nosotros, sufrieron toda esa clase de persecución. Como decía el hermano Agustín, a veces nos encontramos que padecemos porque no sentimos que somos perseguidos. Aquí en Panamá podemos, gracias a Dios, expresar libremente nuestro pensamiento, tenemos libertad de culto, cosa que no ocurre en otros lugares hoy en día. Sin embargo, nosotros tenemos esa oportunidad de esparcir el Evangelio. Vemos que, como dice Pablo, que la obra que el Señor empezó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Jesús, su obra terminó con la perfección, porque Él fue resucitado. Y eso lo alcanzó Él
a través del sufrimiento. No sé cuánto más nosotros debemos ser perfeccionados con fuego. Si el oro se refina con fuego, si la herramienta, la herrería se trabaja con fuego y con martillo, con golpes, entonces nosotros estamos sujetos a ser moldeados de igual manera. Y va a ser el sufrimiento lo que nos va a llevar entonces a tener perfección. Ese es mi aporte. Entonces, muchas gracias, hermano Gerardo. Seguimos con Wilmer, el último comentario. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias, hermano Jorge Guillén, compatriota mío. Un paréntesis ahí rapidito. La comunidad Piedra Quemada se llama así Piedra Quemada porque se formó en lo que son los restos de una erupción volcánica. Entonces Correcto, hay mucha piedra quemada ahí, por eso se le llama así Piedra Quemada. así Ok, es. resumiendo, yo lo tomaría de esta manera, sí, y volviendo, creo que el hermano Jorge lo planteó de una manera magistral, como dice. Primero que todo nos habló de la obediencia para nosotros, por medio de una ejemplificación de Jesucristo. Y definitivamente debemos de ser obedientes en la palabra de Dios, obediente en lo que dice las Escrituras. Debemos de aprender por medio de ella y por medio de los hermanos que ya están bien cimentados en lo que es el servicio cristiano. De igual manera, nos enseñó que debemos de estar claros de que vamos a padecer, como lo padeció Pablo, diferentes tipos de pruebas. Pero si somos obedientes y estudiamos la palabra de Dios a como debe de ser y a conciencia, ¿no? y nuestra fe y nuestra mirada siempre en Dios, no podemos flaquear. También, por supuesto, uno no nace aprendido, como el dicho lo dice, ¿no? Y qué mejor ejemplo que en el de Pedro, que siendo un hombre temeroso, como lo planteó él, después cambió a ser un hombre valiente. Pues bien, así también nosotros vamos a irnos educando y vamos a ir creciendo como hombres en el servicio de Dios, aprendiendo con la palabra de Dios. Definitivamente, cuando se nos acercan a nosotros nosotros nos acercamos a un hermano, predicador, a alguien que ya tiene la experiencia, nosotros nos acercamos y le preguntamos y le llevamos algún tipo de problemas. Mire, hermano, tengo problemas con mi señora porque así. Y a veces queremos escuchar algo bueno. Queremos escuchar de que están del lado de nosotros, pero nuestro deber, y tanto el del predicador como el nuestro, es, como lo dijo el hermano Agustín, predicar y hablar y contestar conforme a la palabra de Dios. No escuchar lo que uno quiere, sino lo que uno necesita conforme a la palabra. Dios lo bendiga, hermano.